una vez más, cada semana, los días martes, está en el segmento Conducta Humana y nuevamente hoy desde el estudio. Doctora, buenas Muchísimas tardes. gracias, Gladys, por la invitación y porque tienes un invitado que estaba previo a mí, que es una maravilla, que me voy a quedar a escucharlo, porque eso es bien interesante, la entrevista que tienes antes. Muchas gracias por decirme que venga a estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de una palabra americana, que es influencer. Ay, que no me gusta para nada. A mí tampoco, pero lo pongo así porque los muchachos jóvenes le dicen a uno, no es que yo soy influencer. Y de tanto que me dijeron, yo dije, pues ahora igual, ¿qué es eso? Porque la verdad es que influencer no veo cómo un muchacho de esa edad puede ser influencer. Entonces vi, y claro, por supuesto que es una persona de influencia, una persona influyente en las opiniones de otro, o es un influenciador, palabra más fea no puede haber. Pero bueno, ¿qué es un influencer? ¿Qué es una persona que influye en otro? Es una persona que expresa opiniones sobre un tema muy específico, que tiene un público que lo sigue en las redes o que lo escucha y hace que las personas que lo están escuchando cambien su manera de pensar o de actuar frente a ciertos elementos que ellos discuten. Ahora, la pregunta no es cualquier cosa que ellos discuten. No. El problema está, o la dificultad está, en que los influencers son realmente unas personas que lo que hacen es producir un aumento en el consumo de ciertos elementos. Es decir, la persona tiene un potencial lo suficientemente importante para generar que su red, que lo que ellos dicen, sea seguido en la red. Eso es lo primero que pasa. Entonces él tiene, o ese influencer tiene una cuenta en sus redes sociales, una cuenta específica, y cultiva profundamente a su público, y generalmente está siempre en un solo canal de comunicación para evitar que el público se le vaya. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hace el influencer? Bueno, estimula a la persona a ver, a revisar y a comprar fundamentalmente productos que son comerciales. Su conversación influye en la decisión y la intención de compra de quien lo lee o lo escucha. Es decir, es un problema netamente comercial. Por eso es que no todo el mundo es influencer. En primer lugar, no se usa ese término para simplemente muchachos que tienen 4.000 seguidores, 3.000 seguidores, 2.000, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque además cada influencer tiene, la persona, características muy particulares. Lo que es más importante es que ellos establecen un vínculo emocional con la persona que está leyendo su red o está escuchando, con su audiencia. Y acuérdate que cuando uno hace decisiones a partir de la emoción, a veces las decisiones no son tan buenas. Entonces, claro, si la persona que está haciendo la influencia tiende a decir que ese producto es estupendo, que ese producto es una maravilla, que lo usó, que lo comió, etcétera, etcétera, y ese público lo oye repetidas veces con buena manera de expresarlo, tarde o temprano, y tiene un vínculo emocional, tarde o temprano, va a tomar una decisión en base a la emoción y a los comentarios de esa persona. Es decir, es una manera de comercio, es una forma de comercio. Porque las empresas, entonces, con toda lógica, viendo lo que está ocurriendo en la red, claro, buscan quién es el que está dándole y inmediatamente miden de alguna manera, muchas maneras hay, de medir la capacidad de convencer. Ajá, dime. Ajá, doctora, porque bueno, en esa área como comunicadora, por supuesto, el término, no solamente que lo conozco, lo rechazo como tal, como concepto, sobre todo la búsqueda que se hace de ser supuestamente influenciador o influencer, como se le dice, pero con ese fin comercial, ¿no? Para en algún momento capitalizar por ese poder de comunicación. Y bueno, yo me distancio porque creo que lo que verdaderamente uno debe apuntar es a influir, sí, a ser influyente, pero de cara a sumar, no restar, y que entender la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, en este caso los digitales. Siempre el llamado es el mismo, siempre hago el mismo llamado a quienes asumen esa responsabilidad y que logran, porque sí tienen, y hay que decir, y ahí está también parte de las características del influenciador, tienen un poder para narrar, tienen poder para persuadir y para motivar lo que usted dice, las decisiones de compra. Entonces, claro, no siempre el propósito es comercial y de hecho se van construyendo influenciadores muchas veces que después terminan haciendo publicidad porque las marcas se interesan en vista del poder que tiene de comunicación. De hecho, puedo poner un ejemplo positivísimo, el de Dieguísimo, que es un fotógrafo que siempre he entrevisto. Él viene desarrollando una narrativa
sobre Caracas con fotografías y acompañado incluso por su voz que es muy amable. Maravillosa, él hace un trabajo y un esfuerzo por mostrar a la ciudad y también otras partes del país. Ahí hay historias que valen oro y por supuesto eso va ganando seguidores. Entonces, claro, es un contenido de valor que yo agradezco más bien porque suma y las marcas también comienzan a interesarse en él para promocionar por esa ventana porque tiene un público, va creciendo ese público que valora su contenido. Ese es para mí el lado bueno de toda esta historia. Sí, señor. Ese Y es lo celebro bueno. cuando ocurre. Claro, celebro cuando ocurre con un médico, celebro cuando ocurre con un abogado, con un economista, con un fotógrafo. Más allá de, para mí esto no, por supuesto, sería ridículo pensar que es exclusivo de los comunicadores sociales. Al final, bueno, es una democratización de los medios y le permite a todo el mundo tener su pequeño medio o gran medio de comunicación. Y el gran medio de comunicación, cuando es una persona que tiene 40 millones de seguidores, entender esa responsabilidad gigante que tiene en el otro. Entonces, dicho todo esto como comunicadora, ahora sí usted puede completar, por supuesto, como médico especializado en conducta humana, qué hacer. ¿Qué hacer cuando el influenciador es negativo? Cuando lamentablemente es negativo. Lo primero que hay que hacer, Gladys, es que cuando tú lees algo, tienes que darte cuenta si hay una intención de mercadeo. Porque es que si no te das cuenta, caes en el sistema. Parece mentira. Y por eso fue que yo tomé el tema, porque los muchachos que dicen yo soy influencer no se dan cuenta de lo que están hablando. Porque de lo que están hablando es yo soy un mecanismo para que la gente compre, a lo mejor hasta lo que no quiere comprar. Entonces es bien, bien importante. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer o qué necesitas personalizarte tú mismo? Porque fíjate, la persona que tiene influencia tiene características muy particulares que podríamos decir que son extrovertidos todos, no necesariamente. Lo que sí es que son personas que les gusta intervenir en las conversaciones, les gusta conocer gente nueva, les gusta la cosa novedosa y es persuasiva, convence. Y yo siempre me acuerdo de todas las personas que han sido, porque ahora no hay tanto así, pero cuando yo era más joven, había la cantidad de políticos que tú veías, que había uno que era excelentemente educado, simpático no, excelentemente educado, arreglado, bonito, pero no arrastraba nada. Y al lado tenía una persona que el aspecto físico era ni la mitad. Y sin embargo, esa persona convencía impresionantemente al público y los ataba y los amarraba por la parte emocional. Y eso es lo que tiene el influencer, que tiene una capacidad de hacer rapport muy, muy rápido, siempre está rodeado de gente, tiene muy buen humor, nunca pelea con nadie o tiende a no pelear con nadie y además tiene ese carisma de ofrecer esa parte emocional como de cariño, como de yo estoy pendiente de ti, yo estoy hablando contigo y realmente no estoy hablando contigo, estoy hablando con un público general. Entonces esa influencia puede ser tan grande que te lleve a un cambio de creencias. Por ejemplo, como hacías antes, tú pasabas de un partido político a otro. Y de hecho, en la Venezuela actual también tuvimos quien tuviera una influencia muy particular en el público que todavía sigue siendo de esa tendencia. Entonces, el problema es la capacidad que tienen de hablar, de comunicar, de hacer intervenciones y además de eso, de complacer al público. Pero a su vez tienen elementos que son negativos y eso lo tienen que ver ellos, las personas que están en eso, porque no toleran la soledad, no toleran que no sean agradables, que tú consideres que no es agradable esa persona para un influenciador. Es como una cosa espantosa. Realmente ellos le dan mucha prioridad a lo interpersonal. Tienen energía, tienen capacidades, tienen ese tipo de cosas. Ahora, cuando son personas de trabajo, tienen un problema, porque le interesa más lo interpersonal que el trabajo que hacen. Y eso es importante. Entonces, claro, ahí tienes el problema. Es el protagonismo. El protagonismo. Sí, exacto. señor. Es el protagonismo y es aprovechar las oportunidades. Son linces para aprovechar las oportunidades e incluso se comprometen a cosas que después no cumplen. Sin embargo, sus seguidores no se dan cuenta. Es insólito, pero es así. Por eso es que yo siempre digo, lo primero que tienes que darte cuenta es que esa persona te está tratando de vender algo. Si tú no te das cuenta y no decides de antemano si quieres o no quieres, vas a caer en la red, como pasa con el mercado común y corriente. Bueno, porque así es el mercado, pues ese es su trabajo, por decirlo así. La parte emocional es bien importante y para los influenciadores ellos tienen respuestas a veces emocionales. Yo creo que hemos visto varias veces en políticos nuestros que a veces responden de una manera que tú dices, ¿qué? ¿Qué pasó? Y es porque sale la emoción.
porque las personas que influencian generalmente también sienten una parte emocional que los impulsa a ser así, los impulsa Bueno, de a... hecho, la interrumpo porque quiero leer este Dale. párrafo interesantísimo, un artículo que habla esta nueva era como post-influencer, Ajá, porque hay un desgaste, obviamente una saturación sí, sobre el término, sobre todo el uso y la interpretación que algunos le dan, e incluso el abuso cuando se consideran influencer o sí, influenciadores. De entrepreneur.com leo este párrafo que está interesantísimo, las paradojas de ser un influencer, fíjese lo ajá, que usted está diciendo. Hay una especie de paradoja en juego con muchos influencers. En lugar de introducir nuevas ideas, nuevos datos o conceptos originales, ¿verdad? ujú, Aprovechan el poder de las mentes colmena y las cámaras de eco, en lugar de ofrecer narrativas voluntarias que desafían el pensamiento ujú, dominante en una ujú. industria determinada, van a lo seguro y le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Sí, señor, eso es así y por eso es que hacen la influencia. Pero date cuenta que cuando tú empiezas a hablar de un nivel un poquito más alto, tu capacidad de ser influyente en otra persona depende del nivel intelectual del otro. Por eso es que tú ves que lo que hacen es repetir cosas recontra reconocidas y que son materialmente del término normal, pues, o sea, son buenos, son Ujú. malos, no son ni elegantes, ni inteligentes, ni nada, inteligentes sí, pero no son agradables a la persona que tiene un poquito de mejor gusto, que un poco es eso, ¿no? El, 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 el influencer no necesariamente es una persona de alto nivel socioeconómico Ujú. ni intelectual. Puede ser una persona muy Ni media. calidad humana, que para mí es lo más Ajá, importante. Así exacto, es. exactamente, ni calidad humana. Entonces puede ser un término medio que lo que hace es pagar, le van a pagar porque él haga que tú compres más. ¿Y cómo compra la gente más? Diciendo que está bueno, sin saber ni siquiera lo que está diciendo. Porque realmente lo que hacen es poner adjetivos calificativos que son útiles y usados durante mucho tiempo, aparte de la sensación de este es amigo mío, porque el influencer tiene esa capacidad de decir este es amigo mío. Y no son amigos tuyos, no son nada, porque ni siquiera los conoces a veces, son a través de redes. Y eso algún día Ujú. lo tenemos que hablar, esa amistad a través de redes, Gladys, algún día tenemos que hablarla, porque eso no es Es una verdad, amistad lo real. podemos poner Mm, como un pendiente. Aunque yo sí, de verdad que lo he construido. No sé si se puede considerar amistades, pero yo siento personas cercanas a través de la comunidad que se ha creado, por ejemplo, en mis cuentas personales. ajá, Y son personas que no les, o sea, que bueno, se les puede poner un rostro por la fotografía o las cosas que puede tener en su cuenta, pero los comentarios, la frecuencia van haciendo una conexión distinta, porque sí también uno aprende a leer los comentarios, a sí, saber cuándo realmente son de confiar o no, ¿no? sí. Y entonces, bueno, sí, a lo mejor no son grandes amigos, pero sin duda que se agradece y se valora mucho ese tipo de participación e interacción, por ejemplo, que permiten las redes sociales. Ahora, le leo esto también, Ajá. que el influencer todavía, de verdad, en su forma más pura, dice, existe, por supuesto. Y son esas personas autorizadas e influyentes que hacen todo lo posible para informar objetivamente y posiblemente entretener al público, pero para destacar en un mar de pseudo influenciadores y manipuladores tendrá Ajá, mucho trabajo por mucho. delante. Sí, señor, mucho más trabajo que si fuese un cualquiera de intermedio. Es lo que te estaba diciendo. El real influencer no es bien habido en Mm, en las redes. Porque, bueno, no es un vendedor. Esa es la palabra, no es un ujú. vendedor. El otro sí, quien tiende a vender. Y hay que reconocer que la industria es muy hábil porque a veces pagan millones, ¿ah?, a los influencers. Entonces, Claro, pero el problema, ¿quién lo tiene? El influenciador que se está aprovechando o la gente que lamentablemente así como que como ovejas mm, sigue sin mira, analizar y pensar y cuestionar y distanciarse de aquello que le hace ruido. yo creo que los dos, Gladys, porque fíjate, cuando tú Bueno, estás no muy hace ruido. necesitado por alguna cosa, tú capaz que dices, sí, ya dámelo, yo lo quiero porque esto me va a salir, voy a salir de este problema. ¿Cuántas cosas médicas que no son médicas, sino que son inventos? Y entonces la gente anda comiendo por ahí cosas que no son, tomando medicaciones que no son medicamentos. Entonces tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a veces la gente está desesperada por salir por el punto. Entonces es mucho más fácil poder influenciarlas, ¿verdad? Yo creo que la mayor responsabilidad está en la persona que lo hace. La persona que lo hace debería de saber de qué está hablando, cuál es el producto, por qué y para qué. Entonces ahí sí estamos diciendo, y yo creo que los dos hay que darse cuenta, para que la persona se dé cuenta
de que la están influenciando, tiene que estar pendiente. Por eso fue que yo traje el tema, porque hay que estar pendiente de lo que uno lee. A veces leemos y caemos y decimos, bueno, y repetimos, además lo mandamos a otro lado y están repitiendo cosas que no son ciertas. Y eso pasa mucho. Bueno, eso pasa mucho. Doctora, un placer como siempre, y además tenerla en estudio más, porque se escucha perfecto y logramos disfrutar y apreciar mucho de sus recomendaciones en conducta humana, en este caso tocando un tema que está ahí, que es de nuestro día a día y que siempre aprovechamos para, bueno, para analizar con especialistas y entender que hay que tener mucho cuidado, desarrollar pensamiento crítico, es una de las cosas en las que insisto, por supuesto, ese sentido común para saber cuándo sí, cuándo no, realmente a quién le das el poder también para... bueno, pues seguir algunas de las recomendaciones que puedan dar por estas vías, los llamados influenciadores, etcétera, que para mí, bueno, como término incluso ya me parece una megalomanía odiosísima y por lo cual me distancio. Gracias, doctora. Un millón de gracias, Gladys. Cuídese mucho, doctora. Feliz tarde. Despedimos la primera hora.